Hola, muy buen día, mis maestros y maestras. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda cápsula para retomar el contenido temático en función a la unidad número 2 de nuestra asignatura en acompañamiento. ¿Ok? El día de hoy vamos a ir revisando lo que es la anatomía, higiene y respuesta sexual infantil. Como bien pudimos ir generando apertura en la primera sesión, empezamos a ir generando apertura acerca de estos conceptos básicos en términos desde la práctica o del profesionalismo sexológico y cómo es de suma importancia primero ir identificando estas funciones conceptuales para que nosotros y nosotros tengamos esta apertura significativamente importante sobre la educación sexual integral, ¿ok? En esta segunda cápsula vamos a ir viendo la anatomía sexual humana, que es pues prácticamente como un ente biológico, es una construcción del comportamiento y de la diferencia que nos va identificando como seres humanos entre hombres, mujeres y cómo estamos pues prácticamente estructurados, metodológicamente organizados. Dentro de la educación de las niñas y los niños, también vamos a ir viendo cómo es esta parte de la respuesta sexual infantil. Y desde esta parte de los órganos sexuales entre mujeres y hombres se pueden dividir en órganos sexuales pélvicos externos, que son nuestros ospes, y órganos sexuales pélvicos internos, que son nuestros ospis. ¿Ok? Dentro de esta parte se van como generando esta etimología o esta conceptualización por la función topográfica. ¿Ok? Y las mamas o los pechos, ¿no? Además de ir generando una diferenciación dentro de las niñas y los niños, pues tenemos esta diferenciación entre hospes y hospes, ¿ok? Dentro de estas características prácticas, vamos a ir retomando esta fundamentación o esta característica del desarrollo prenatal dentro de las gónadas, que es el testículo y los ovarios, ¿no? El testículo y los ovarios se van generando desde una funcionalidad del neurodesarrollo como una función biológica estructurada sobre el par de cromosomas o la construcción de lo que va generando la adaptación biológica del niño, ¿no? Hasta cierta edad, dentro de lo prenatal, nosotros tenemos las características prácticas y biológicas que nos van quedando para poder ir viendo cómo se va a ir reestructurando nuestro organismo. Los órganos sexuales pélvicos de la niña, en esta parte de los ospes, están constituidos por la vulva, que a su vez está generado por los labios mayores, los labios menores, el himen, el clítoris y el vestíbulo de la vagina, ¿ok? Muy cerca de todas estas estructuras hay terminaciones nerviosas y se encuentra lo que comúnmente conocemos como el puente de Venus. Independientemente dentro de esta estructuración, podemos ir viendo cómo la niña tiene una representación topográfica dentro de las características externas, ¿ok? Tenemos las características prácticas también del niño, que es la función del testículo dentro de esta parte del saco escrotal, el glande o cabeza de pene, y pues obviamente la función dentro de todo esto es como también nosotras y nosotros podemos ir identificando cada una de estas características, ¿ok? Encontramos también que dentro de todo esto, la respuesta dentro de las y los niños, pues tienen las características pues más prácticas, ¿no? Mientras que en la niña se puede identificar el puente de Venus, el clítoris, los labios mayores y menores. En el niño podemos ir identificando el pene, el glande y el saco escrotal, ¿ok? O el escroto, ¿no? Por lo tanto, esto como hospes tiene las características prácticas de ir generando apertura sobre lo que a nosotras y a nosotros pues nos interesaría ir revisando dentro de la respuesta sexual infantil. Una de las características prácticas en esta segunda unidad es cómo nosotras y nosotros debemos ir diferenciando cada uno de estos testimonios que son muy importantes y cómo los comportamientos dentro de las y los niños van variando desde la función de las características de identificación de su cuerpecito a la pubertad o esta parte de la segregación dentro de la juventud, ¿no? En los niños vamos a tener un cronograma fundamentalmente procesado sobre respuestas sexuales dentro de cada uno y cada uno de ellos.
Por ejemplo, tenemos comportamientos y hábitos en esta parte de la autoestimulación manual. Está presente entre los 2, 5 años hasta los 10, 12 años, ¿no? El tocamiento del pecho materno también lo tenemos dentro de las características desde el nacimiento. Autoestimulación con un juguete o objeto se mantiene desde los 2 hasta pues la pubertad y adelante. Tocar las partes dentro de otro niño o niña. Esto se genera mediante un descubrimiento y una función dentro de la etapa fálica según las funciones prácticas de las etapas psicosexuales de Freud, en donde en la etapa fálica estamos en una exploración de nuestro cuerpecito y generamos aperturas sobre las y los demás niños y niñas, ¿ok? También esta parte de mostrar partes hacia otros niños, pues también se mantiene presentes y son lógicamente algunas partes lógicas e interactuables que podemos ir procesando dentro de cada una de estas características que también son muy metodológicas, son muy prácticas, pero a fin de cuentas nos llenan de mucha curiosidad, muchos motivos para poder ir viendo el porqué dentro de estas respuestas sexuales. Otra parte, recordemos que dentro de la educación sexual integral debemos de ir generando la conceptualización básica, poder nombrar lo que es una vagina, un pene, ¿no? Porque coloquialmente a veces les asignamos otro nombre y justamente desde el ESI ya se empieza a generar una alteración mediante la nomenclatura, ¿no? La respuesta sexual infantil también va variando desde el comportamiento de las y los cuidadores, como por ejemplo papá, mamá, abuelito, abuelita, etcétera, ¿no? Quienes estén a cargo de las y los pequeños. Aquí podemos ir generando una presencia de respuestas sexuales dentro de lo que a las y a los niños les causa alguna estimulación, alguna practicidad o algo metodológicamente interesante, ¿no? Si a nosotros nos dejamos explorar, debemos ir viendo también cómo se van comportando. Justamente dentro de la educación o esta parte de las necesidades educativas especiales en el tema de la sexualidad, podemos ir encontrando también algunos actos dentro de violencia sexual o abuso sexual infantil, ¿no? Y no justamente con una función etaria, sino que esto cronológicamente puede ir avanzando, ¿no? Por testimonios prácticos, aquí podemos encontrar muchas características que violenten mucho a las y a los pequeños, a las y a los jóvenes y a las y a los adolescentes dentro de la característica de la educación sexual, ¿no? Por eso, al ser un tema de necesidades educativas sociales, siento yo que es algo súper importante, muy armonioso y que en algún momento a nosotras y a nosotros nos va a servir para poder dar un acompañamiento ante alguna población que se nos vaya presentando, ¿no? Entonces, debemos ir generando también desde esta primera infancia un acompañamiento, pues prácticamente muy consensuado, muy educado y también dentro de esta característica muy solidaria y muy respetuosa con las y los pequeños, ¿no? Ayudar a que puedan identificar las partes de su cuerpo, a poder generar respuestas sexuales que sean efectivas, ¿no? Y como también desde esta adquisición poder acompañar y neutralizar algunos estereotipos o algunas funciones que vayan discriminando la integridad de las y los pequeños, ¿ok? Dentro de las características anatómicas y dentro de estas respuestas, pues podemos rescatar parte de ello. Todo lo comentado hace un momento es una breve síntesis acerca de lo relativo y la importancia de la anatomía e higiene y las funciones prácticas y respuestas sexuales de las y los pequeños. ¿Ok? De mi parte sería todo en esta segunda cápsula. Nos estamos viendo en la tercera. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima.